En nuestro día 154 de nuestro reto Lee la Biblia este año vamos a hablar acerca de la debilidad. Hasta tu debilidad está ungida. ¿Te has sentido alguna vez débil o inadecuado para servir a Dios? Un adolescente de Cumbria, en Irlanda del Norte, sintió que Dios le llamaba. Patricio apenas había recibido educación, no era elocuente y en su ministerio recibió la oposición de aquellos que sentían que no estaba a la altura de la tarea. Incluso ya anciano seguía admitiendo: a día de hoy todavía me sonrojo y temo más que nada que mis carencias en el aprendizaje sean expuestas públicamente. Pero a pesar de sus desventajas, Patricio siguió estando convencido de que Dios lo había llamado y lo había ungido como evangelizador. Escribió esto: somos una carta de Cristo para la salvación, incluso la de aquellos más allá de los límites. ¿Qué más da si no se trata de una carta culta? Pues es una carta que ha de ser considerada válida y sencilla de leer para todos los que la leen, ya que está escrita en los corazones de ustedes, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Hoy en día hace ya mucho que se han olvidado sus más elocuentes dichos, pero el impacto del ministerio y la misión de San Patricio en Irlanda sigue siendo reconocido en todo el mundo. Hasta su debilidad estaba ungida. Cuando David accede al trono de Israel, declara: aunque me han ungido rey, soy todavía débil. Dios te unge con el Espíritu Santo en el momento en que pones tu fe en Jesús. Por más débil e inadecuado que te sientas, Dios puede usarte, como lo hizo con David, en modos extraordinarios. Hasta tu debilidad está ungida. Si leemos el Salmo 69, versículos 13 al 28, encontramos lo siguiente: al músico principal sobre el lirio, Salmo de David. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Este Salmo 69 en sus versículos 13 al 28 nos habla acerca del ungido en los tiempos de dificultades. ¿Estás pasando por un tiempo de dificultad? David atravesaba un momento de profundas dificultades en su vida. Se sentía que estaba en un foso, o como dice The Message, en un agujero negro o una trampa mortal, y dice: estoy tendido boca abajo, reducida a la nada. David, el líder ungido de Israel, era una persona de oración. Muchos de los salmos se le atribuyen. En este salmo vemos un ejemplo de la honestidad, crudeza e intimidad de sus oraciones. Cuando atravieses dificultades o estés en una posición de gran debilidad, conoce el gran amor de Dios por ti. David ora: por tu gran amor, oh Dios, respóndeme. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor, por tu gran compasión, vuélvete a mí. Clama a Dios en tu corazón. Sé honesto con Dios. Dile lo que realmente sientes. Sácame del fango, no permitas que me hunda. No escondas tu rostro de este siervo tuyo. Respóndeme pronto, que estoy angustiado. Vamos a empezar el libro de los Hechos. Y vamos a empezar con el capítulo 1, versículos 1 al 22. En el primer tratado, oh Teófilo,
hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habías escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hechos nos cuenta cómo debe ser ungido por el Espíritu Santo. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ti ahora. De los 4 autores de los evangelios, Lucas es el único que prosigue contando la historia de la siguiente generación. La historia de Jesús tiene continuidad en los creyentes y ahora continúa en ti. El libro de los Hechos es el volumen primero de la historia de la iglesia. A Lucas le importa la historia y usa palabras como testigos presenciales, investigado con esmero y escrito ordenadamente. Y aquí habla de las muchas pruebas convincentes. Subraya que Jesús no solo se apareció como una efímera impresión, como un fantasma. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció mientras comía con ellos. Estamos ante el segundo volumen de la vida de Jesús según Lucas, el cual se refiere a su anterior evangelio diciendo que trataba de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahora nos cuenta la historia de lo que Jesús continúa haciendo mediante el Espíritu Santo. Jesús habló del Espíritu Santo como la promesa del Padre y promete ahora que en unos pocos días los discípulos serán bautizados con el Espíritu Santo y recibirán el poder para ser sus testigos en la ciudad de Jerusalén, en la nación toda Judea y Samaria y el mundo entero hasta los confines de la tierra. A lo largo del resto del pasaje vemos una serie de ejemplos de gente que ha sido llena del Espíritu Santo y ha sido su mensajera por todo el mundo.
La maravillosa noticia es que tú estás incluido en esta lista. David, el Espíritu Santo habla por medio de personas, incluido David. Pedro da ejemplos de cómo el Espíritu Santo habla por medio de David en los Salmos, prediciendo incluso la sustitución de Judas, el traidor. Jesús, más que a nadie, el Espíritu Santo ungió a Jesús. Lucas narra que Jesús dio instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Particularmente, les dijo una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los apóstoles, aunque fueran débiles en muchos sentidos, los apóstoles habrían de ser ungidos por el Espíritu Santo para realizar la tarea que les aguardaba. La palabra apóstol se usa de diferentes maneras en el Nuevo Testamento. En el sentido más amplio, es la persona enviada por Dios y es claramente el caso de mucha gente que lo ha sido en el pasado y lo es hoy. Ver 1 Corintios 12, versículos 28 al 29. En un sentido menos amplio, es gente que tiene lo que ha sido descrito como el carisma de liderazgo apostólico. Marcos 3:14. En este pasaje en concreto, es usado en el sentido menos amplio. Ellos eran un grupo especial de personas capacitados de manera especial y única por Jesús. El Espíritu Santo habló por medio de ellos de una manera única. Ellos eran los apóstoles que Jesús había escogido, las personas a quienes dio instrucciones especiales por medio del Espíritu Santo. Hechos 1:2. En un principio Judas había sido parte de aquel grupo y ahora estaba buscando un sustituto. Pedro describe los requisitos. Tiene que haber sido de los que acompañaban a Jesús durante su ministerio y recibieron la necesaria capacitación. Tú, Jesús dijo: dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En el día de Pentecostés se cumplió esto y el apóstol Pedro dejó claro que la promesa era para todos. Todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar, lo cual te incluye a ti. El Espíritu Santo viene a ungirte y darte poder para ayudarte, guiarte en todos los aspectos de tu vida, no simplemente en las áreas espirituales. Todo lo que tienes pertenece a Dios y Él quiere ser parte de todo en tu vida. Por medio del Espíritu Santo que vive dentro de ti, Dios quiere que llegues a ser como Jesús en todos tus pensamientos, actitudes, palabras y acciones. Para el mundo tú eres como Jesús. Busquemos ahora 2 de Samuel y leamos el capítulo 3, versículos 22 al 39. Y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido. Y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisai, su hermano, mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. El rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo,
y endechando al rey, al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Serbia, son muy duros para mí. Jehová de el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Segunda de Samuel 4. Isboset es asesinado. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón Beerotita. De los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Quitam y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón, Beerotita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cama. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara. Y lo hirieron y lo mataron. Y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas, diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag, en pago de la nueva. Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies. Y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Segunda de Samuel 5, versículos 1 al 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Estos 3 capítulos de la segunda de Samuel también nos están hablando acerca de estar ungido para el liderazgo. No necesitamos ser perfectos para ser líderes. David dijo: aunque me han ungido rey, soy todavía débil. La historia de la vida de David en la Biblia es un gran testimonio tanto de unción como de la debilidad de David.
Él sabía que distaba mucho de ser perfecto, pero también sabía que aún así Dios podía usarlo. No se quedaba en su debilidad, sino que dirigía la situación hacia Dios. A pesar de su debilidad, Dios lo usó de maneras extraordinarias. Este pasaje nos recuerda también que Dios usó a David durante toda su vida. Ya hemos visto muchos ejemplos de cómo Dios usó a David como líder durante muchos años antes de que llegara a ser rey. Cuando fue coronado, David era aún relativamente joven y después continuó siendo usado por Dios en su largo y en su mayor parte exitoso reinado. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. El Señor dijo acerca de David: tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. David se convirtió en un líder lleno de integridad. Los apacentó con íntegro corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. David era el tipo de líder que desesperadamente necesitamos hoy en día en la iglesia y en la sociedad, hombres y mujeres con integridad de corazón. Gracias, Señor, porque el mismo Espíritu Santo que vivió en David, en Jesús y en los apóstoles, vive ahora en mí y me unge. Te doy gracias porque hasta mi debilidad es ungida. Que Dios te bendiga.